Los Conexionistas. Hola, ¿qué tal amigos conexionistas? Yo soy René Manteconi. Bienvenidos a esta nueva edición, un nuevo podcast. Hoy tengo un invitado especial, es un amigo reciente, pero buen amigo. Ya me ha tocado estar conversando personalmente un par de ocasiones con él y nos hizo el honor de aceptar esta invitación para estar el día de hoy aquí con ustedes, conexionistas, para hablar obviamente de historias que generan valor. El día de hoy tengo nada más y nada menos que a Jorge Torres Nilo, que además de ser un jugador profesional que ha jugado en la Liga Mexicana de Fútbol y que ha tenido un montón de campeonatos, que ya hablaremos acerca de ese tema, además ha jugado con nuestra selección mexicana y es un referente en la posición que juega. Pero como siempre lo he dicho en todas las transmisiones, detrás del éxito de una persona, del resultado de una persona, siempre existe una historia que es la que realmente inspira. Obviamente la posición, los logros es muy inspirador para todo el mundo, pero siempre la historia que viene detrás creo que es lo más importante. Y bueno, primeramente yo te quiero agradecer por que hayas aceptado la invitación de estar aquí conmigo. Bienvenido, Gracias, Torres Nilo, a nuestro programa Conexionistas. Y bueno, antes de comenzar a la charla, sé que has jugado, obviamente, primero empezaste en el Atlas, luego pasaste al equipo de los Tigres de acá de la ciudad de Monterrey, donde estamos actualmente. Has estado en la selección mexicana, tienes un montón de campeonatos. Si alguien le pone en Google y pone en Wikipedia toda la información acerca de ti, solo salen logros, 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 logros. Y claro que impresiona mucho lo que uno ve acerca de lo que mencionan de ti en Wikipedia. Pero a mí me interesa conocer un poco la historia detrás de todos estos logros, Jorge, y gracias por estar conmigo. No, la verdad es un honor, René, muchas gracias. Y gracias amigos de Conexionistas, la verdad es un placer. Y como lo dije al principio, gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y bueno, pues yo, algunos me han de conocer, soy una persona, figura pública, soy deportista, futbolista. Y he tenido algunos logros, gracias a Dios. Pero sí tengo una historia como toda persona y creo que pues detrás de esa historia de vida salen muchas más historias. Entonces, pues la mía en realidad no es muy diferente a la de muchos futbolistas profesionales. Me refiero a que de alguna manera vengo de una familia de escasos recursos, donde había dificultad económica y creo que no sé si el 80-85% del futbolista profesional yo creo que viene de una posición así, de muy escasos recursos. Y bueno, pues de alguna manera a mí me tocó estar entre ese porcentaje. Nací en Tijuana, Baja California. Apenas te iba a preguntar eso, es de Tijuana. Así es, nací en Tijuana porque bueno, mis papás son de León y quisieron emprender un futuro mejor y se trataron de ir a Estados Unidos, el cual no lo lograron y se quedaron en Tijuana. Digo no lo lograron porque mi papá quería pasar de mojado y siempre lo regresaban. Es típico, eso pasa mucho. Entonces, pues de alguna manera me tocó nacer en Tijuana por esa situación. Crecí a los 2 años, se regresaron a León, Guanajuato, mis padres, y ahí fue donde de alguna manera empezó pues ese uso de razón, donde empiezo a tener los primeros recuerdos, pues es en León, Guanajuato. Y pasa algo que pues desde niño yo empecé a crecer y en las calles se jugaba. Ahorita es muy difícil ver esa situación. Empecé a ver que en las calles se jugaba fútbol y desde los 5 o 6 años me salía de mi casa. A veces no me juntaban porque eran más grandes que yo, pero me salía, les pedía permiso a mis papás y me empezaban a dejar. Me encantó desde el principio jugar fútbol. Pero recuerdo que pasó algo alternamente a esto, que la verdad es que siempre
Ahorita lo veo, pero en ese momento para mí era algo normal. Ahorita veo que sí fue algo diferente, que a lo mejor no todos tuvieron esa posibilidad que yo tuve desde que tengo uso de razón, que fue la fe mucho más directa. Me refiero a la fe en Dios, Okay. una fe en Dios mucho más directa que ir a una iglesia. Porque recuerdo que mi mamá, desde que tengo uso de razón, nos contaba que justo cuando ellos se habían ido a Tijuana, ellos estaban pues pasándola difícil, estaban en Tijuana y pues mi mamá, justo cuando ellos se van a Tijuana, se muere mi abuela. Y mi abuela estaban ellos en León y ellos se van a Tijuana y se muere mi abuela. Mi mamá por un año nos contaba desde niños que todos los días ella le pedía a Dios que si mi abuela tenía frío la cobijara, que si mi abuela tenía sed le diera de beber, si mi abuela tenía hambre le diera de comer. Todo esto, todos los días, en realidad mi mamá tenía depresión, ella no lo dice y es su manera de expresar, pero en realidad yo veo ahorita que mi mamá tenía depresión. Mi papá se salía a trabajar porque pues como ya se regresó de Estados Unidos, no pasaba, agarró, en ese entonces era una Calafia que le decían, era como un taxi en ese momento, y regresaba a la casa ya en la noche, pero mi mamá todo el día lloraba. Nadie la veía, o sea, solamente era yo recién nacido y mi hermana, la mayor, que tenía en ese momento 2 años y cacho. Entonces, ella dice que todos los días eso hacía y dice que un día llegan a la casa de ellos a tocarle. Ellos se sentían solos. En ese momento, bueno, mi mamá se sentía muy sola porque prácticamente pues no salía de la casa. Dice que un día le llegaron a tocar y le dijeron, ¿sabe qué, señora? Aquí en la esquina, en la iglesia, vienen unas personas de Estados Unidos que Dios las usa mucho y vienen, porque Dios las usa mucho y va a estar muy padre, no sé, queremos que no se lo pierda, estamos tocando en todas las casas. Entonces mi mamá dice que pues se le hizo extraño y fue, porque pues obviamente yo estoy seguro que había algo que le llamó por dentro de ella. Entonces dice que ella fue y en el momento ya cuando llegó pues dice que era una iglesia, pero que empezaban a cantar y a orar, a rezar. Y dice que después, ya cuando se terminó todo, la persona, eran dos personas, era un matrimonio, que eran los que venían de Estados Unidos. Dice que el esposo se le acercó a mamá directamente en cuanto se terminó y le dijo, señora, Dios me dio un mensaje para usted. Me dice que ya no le llore a su mamá. Su mamá está en un lugar especial y Dios la tiene. Le dijo exactamente detalles muy precisos de cómo es, dónde la tenía. Y mamá se soltó llorando y se soltaba llorando y pues ella estaba sorprendida de que nadie sabía. Era una oración a lo mejor, ¿cómo te puedo decir? Pues inundada en su depresión y su ignorancia. Ella lo decía así y yo me figuro como muchas veces nos ya ha llegado a pasar a muchos seres humanos que a veces realmente dudamos de la existencia de un Dios y decimos, pues al otro le puede pasar, pero pues a mí no, a mi mamá le pasó. En ese momento, pues dice que ella lloró más como de la impresión de que Dios le habló directamente a través de otra persona, porque nadie sabía de eso. Entonces esta historia mi mamá nos la contaba todo el tiempo a nosotros, entonces yo crecí sabiendo que Dios existía. O sea, desde muy jovencito, entonces. Desde niño. Niño. O sea, yo de esta historia fui creciendo, pero yo sabiendo que Dios existía. Entonces, yo, o sea, era como, fui creciendo, iba a la iglesia los domingos, pero la iglesia, pues sí, era importante, pero realmente yo decía, no, yo sé que hay algo más, mucho más grande que la iglesia de cuatro paredes. Entonces, pues esto a mí desde el principio, desde que tengo uso de razón, me ayudó muchísimo a saber que Dios no nada más existía, sino que Dios estaba involucrado en nuestras vidas. Yo decía, mi mamá es una persona común y corriente.
Yo decía, pues yo también, y Dios me puede responder a mí. Entonces yo de eso me agarré muy fuerte. Yo sabía que había escasos recursos, pero para mí era algo normal, pues porque en la colonia pues todos teníamos escasos recursos. Sí. Y yo, mi familia crecía, mi papá era taxista y a veces llegaba y el dinero no alcanzaba y mi mamá tenía que trabajar y a veces nos pedía que le ayudáramos y salíamos y mis hermanos y yo agarrábamos, íbamos a distribuir unos productos que no sé si sea bueno decirlos aquí. ¿Marcas o qué? Una marca, pero bueno, íbamos, mamá se metió, íbamos a distribuir. A mí me daba mucha vergüenza llegar a tocar puertas. A tocar puertas y decir, bueno, venimos a traer Yakult aquí, sí. ¿Quiere o no quiere? Entonces a mí, luego después a vender gelatinas y a mí de repente me daba vergüenza ver que pasaba la niña que me gustaba con las gelatinas. Sí. Y yo decía, no, y de repente, pues la verdad me gustaba seguir jugando fútbol y eso fue mi niñez. Pero yo aún así, de todo ese tipo de cosas, yo sabía que Dios me veía, que quizá yo no hablaba mucho con Él, pero yo sabía que en el momento que pasara algo en mi vida, Él me iba a responder. Entonces, ¿qué pasó? Seguí creciendo. Para el fútbol nunca me sentí un gran jugador, pero siempre me sentí un jugador que podía destacar por digamos, la intensidad que le metiera. Me recuerdo desde niños, pues siempre había mayores que yo y yo trataba de quitarles el balón o llevármela más fuerte para meter gol, porque era algo que me gustaba, pero no me importara que estaba mucho más alto que yo, porque en ese momento era un niño. Y a veces yo veía que se enojaban conmigo, pero pues yo, niño, yo decía, no importa, o sea, de verdad, o sea, que terminaba el partido y ellos se quedaban. Recuerdo una vez en una cascarita prácticamente, unos primos que ya eran unos jóvenes de 16, 17 y yo todavía tenía como 8, o sea, casi me doblaban la edad. Esos primos tenían unos amigos y sus amigos estaban enojados conmigo y me empezaron ya a decir de cosas. Y yo recuerdo, pues era un niño, yo en mi mente decía, pues, ¿por qué se llevan este rollo fuera de la cascarita? Sí. Si nada más fue una cascarita y además no le pegó una patada, nada más yo quería... Estaban quejando de lo rudo, de lo fuerte, sí. Que wow. Y bueno, en ese momento, pues así yo trataba pues como era una pasión que me gustaba, pues trataba Bien competitivo, ¿no? Sí, de competir desde niño. Entonces fui creciendo y me empecé a dar cuenta de las dificultades económicas que había, porque de repente mi papá, yo a mis padres nunca los vi pelear por nada más que por una cosa. Y mi papá siempre me demostró el amor que le tuvo a mi mamá y mi mamá el amor que le tuvo a mi papá. En la casa había mucha armonía, pero solo había una cosa por la cual ellos se ponía estresada la casa. Era de que mi papá llegaba y no tenía el dinero, no alcanzaba para lo básico, sí, que era la comida. Entonces mamá se estresaba, empezaba a aventar cosas y nosotros estábamos niños. Y bueno, yo ya empezaba a crecer, ya me daba cuenta. Y decía, ¿pero por qué? O sea, que mi mamá en ese momento le decía, pues que tienes otra mujer o tienes otra vieja. Porque no alcanzaba. ¿Por qué no alcanza? Que no sé qué. Y mi papá decía, es que tengo que dar la liquidación del coche, tú no ves que todo el tiempo que estoy en el sol y tú no valoras, estoy trayendo, me acuerdo en ese momento eran 150 pesos lo que solo traía. Y recuerdo que para nosotros era como que yo en la mente yo decía, o sea, pues no nos gustaba que fuera de alguna manera una pelea porque se vivía un ambiente de mucho armonía y eso era lo único que... Y de repente eso cambiaba. Y de repente, y había estrés y entonces mi mamá empezaba y decía, bueno, pues ahora vamos a vender, ya no eran gelatinas, ya no era Yakult, ahora eran churritos y ahora eran malteadas de chocomil y qué sé yo. Entonces, pues fuimos creciendo y de alguna manera mis papás se iban a trabajar, mi mamá iba a casas a lavar ropa ajena, a limpiar en casas. Nosotros íbamos creciendo prácticamente sin nuestros papás en la casa. Yo tengo una hermana mayor y nuestra hermana mayor, que solo era 2 años más grande que yo, tenía ella 10 años, yo tenía 8, mi hermano el que sigue tenía 7 y luego ya seguía el más chiquito de 3,
Mi hermana, la de 10 años, nos ponía a hacer de comer. O sea, ella se ponía a hacer quesadillas y nos daba a nosotros. Pues éramos unos niños. Prácticamente mi hermana era la que hasta cierto punto pasaba más tiempo con nosotros y ella... Pues imagínate una niña de 10 años prácticamente haciéndola de mamá, porque era mi mamá afuera trabajando, mi papá también afuera trabajando, y la niña de 10 años ya se empezaba a estresar. Yo le decía, oye, hermana, es que me quedé con hambre. ¡Ah! Se subía a un banco, empezaba a hacer otra vez, y decía, ¿cuántas más quesadillas quieres? Sí. y yo, no, pues 2 más. Y ya las hacía así enojada y... Trágatelas, ¿verdad? Y ahorita bromeamos de que pues yo le digo, oye, ¿te acuerdas de eso? Y me decía, no, perdón, a veces llora. Y le digo, no te lo digo por eso, sino, o sea, desde chiquita fuiste brava. Claro. Le dije, y bueno, seguíamos y crecíamos con esa situación económica. Y ya nos empezábamos a dar cuenta, porque mis papás ya no, los dos ya no asistían, pero era pues mi hermana la que nos criaba, entonces... Poco a poco nos fuimos dando cuenta que en realidad pues sí hacía falta, pero ¿qué pasaba? Como la colonia, nuestro radar, nuestro entorno, prácticamente eran todos iguales, nosotros lo veíamos hasta cierto punto como normal, pues todas las familias de nuestro alrededor pasaban prácticamente por lo mismo o hasta situaciones peores, entonces decíamos, pues bueno, nuestros papás no están, pues a veces les ayudamos a una que otra cosa. Sí, falta, no tenemos, a lo mejor no estrenamos una ropa, pero al final de cuentas, pues es normal, es lo que hay, es lo que nos tocó y ya. Entonces, pues ya yo seguí creciendo, pero me seguía, o sea, gustando el fútbol, seguía yo siendo competitivo en las calles, en las cascaditas. Pero no jugabas en equipos. No. No, era de calle. Era totalmente. La calle, era literalmente la calle. Entonces, yo recuerdo que mi papá llegaba, y eso sí, cuando había un partido de León, a veces no sé ni cómo le hacía, ni de dónde sacaba para el boleto, pero ahí estaba. Pero se iba y de repente nos enterábamos porque una tía que era la que siempre se enteraba de todo, llegaba y decía, Jorge, eran las redes sociales de antes. Sí. Y Jorge fue, ¿y de dónde sacaste para el boleto? Pues no sé ni cómo le hacía, pero en realidad iba y de repente pues ya, no, es que me dio no sé qué, es que tu padrino, que tu tío y que no sé qué, está. Bueno, a mi papá le encantaba el fútbol, llegaba de repente en las noches y se ponía a ver fútbol. Entonces yo le decía, papá, a veces él me decía, ¿qué pasó? Y no me volteaba a ver, nada más veía la tele. Y le digo, yo quiero ser futbolista. Y luego me decía, ¿a poco sí? Pero él sigue siguiendo viendo ahí en la tele. Le digo, sí, lo voy a hacer. Y luego me dice, no, hombre, pero no, eso está bien difícil, necesitas palancas. Y yo le decía, pero yo voy a hacer. Y luego dice, ¿pero por qué? ¿Te gusta mucho? Y le decía, voy a hacer porque me gusta mucho y también para que me hagas caso, ni siquiera me volteas a ver. Y él se empezaba a burlar y le decía, no, mi hijo, pero es que mira, bueno, a mí me gusta mucho, pero la verdad es que sí tienes que tener una palanca muy fuerte como para que entres y seas tienes que tener un contacto para... Le dije, pues no sé, pero yo voy a hacer, a mí me encanta y yo voy a hacer. Y no es que yo confiara en mis capacidades, porque como te lo vuelvo a repetir, sí sabía que era competitivo, pero yo sabía algo más. O sea, yo sabía que Dios existía y que Él me veía, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasó? De repente yo le empezaba a decir, papá, por favor te pido que me consigas una prueba. Y él me decía, pues ¿dónde no? ¿Qué edad tenías ahí ya? Yo tenía 10 ya años. Estás en la edad perfecta, sí. Consígueme una prueba. Dice, híjole, pero es que en el León. Le dije, yo no quiero en el León. Y me decía, ¿por qué no? Le dije, porque no, en el León yo no voy a debutar en el León. Y él me decía, ¿pero por qué no? O sea, ¿te irías a otra ciudad? Le dije, sí, a cualquier equipo de otra ciudad, pero aquí en el León. Y luego me decía, ¿a poco te irías fuera de nosotros? No, o sea, porque te irías solo. Sí, me voy solo, papá. Y él me decía, y se me quedaba viendo así como raro. Yo me acuerdo de su cara. Y le decía, me voy solo, consígueme una prueba y donde sea. No, pues voy a ver. Y
Bueno, yo le estaba, cada que le decía, consígueme una prueba, consigue una prueba, le estaba poniendo gorro a cada rato. Y él me decía, no, pues es que no conozco a nadie. De repente dice, pues el taxista, siempre escuchando la radio de deportes, escuchó que una persona estaba diciendo que iba a haber unas pruebas pero no de un equipo profesional, sino de un equipo amateur que iba a representar a León, Guanajuato, a un mini torneo relámpago al DF, para tratar de sacar la selección sub-15 a nivel amateur, la selección mexicana. Y dijo, oye, escuché esto y pues ve, yo ahí para ese entonces ya tenía 12 años. Sí, o sea, ya pasaron 2 años. Pasaron 2 años de que yo le estaba poniendo gorro. Pues, ya tenía 12 años. Me dice, ve, y fuimos mi hermano y yo, pasamos el filtro, me quedé yo, mi hermano no se quedó y como que se agüitó, ya dejó de ir, yo seguí yendo. Y fuimos a este torneo, no me agarraron, pero yo seguí y ya esa selección de, ¿cómo se puede decir? A nivel amateur de León, yo me quedé ahí y como eran entrenamientos diarios, aprovechó como para que se hiciera como una tipo categoría y que se pudieran ir a otros torneos, no nada más a ese que era la selección amateur de sub-15. Entonces iba a haber un torneo supuestamente era torneo de Copa Nike y fuimos. Y habían pasado 8 meses y ahí en ese torneo me vieron 2 visores. Uno era de los Tigres y otro era del Atlas. Y fíjate qué pasó. Entonces, había 2 visores y le dijeron en ese entonces era Vicente Trujillo, mi entrenador en esa selección en León, Guanajuato. Me dijeron, pues, ¿sabes qué? Tienes 2 fechas. La primera, por decir, era, por ejemplo, en junio y la otra era en julio. Junio era Atlas, julio era Tigres. Yo dije, pues voy a las 2, a las 2 voy. No, pues fui primero a la de Atlas y me quedé. No, pues ya no fui a la de Tigres. No pude, sí. Dije, no, pues ya me voy. O sea, como que llegó primero Atlas por alguna razón, Dios quería. Yo digo que Dios, porque ahorita te voy a decir lo demás, porque me voy a Atlas, estuve ahí 4 años, viví también muchas cosas, de todo tipo de cosas. Llegué sabiendo que pues, no era el mejor, pero que la competencia y la intensidad iba a hacerme sobresalir, porque tengo una teoría. Yo sé que obviamente también se tiene que alinear con los planes que Dios tiene para cada persona, o el propósito de vida para cada persona. Pero también tengo una teoría de que si tú quieres realmente sobresalir en algo, no tienes que ser mucho mejor o mucho más talentoso que los demás, sino que lo que va a marcar la diferencia es la resiliencia que tengas a las adversidades. Y yo te puedo decir, ahorita tú al principio hablaste mucho de los logros que he tenido, pero yo considero que he tenido mucho más fracasos que logros, que gracias a Dios la gente ve los logros. Sí. Pero para mí yo he tenido mucho más fracasos. Y no es que me enfoque en los fracasos, pero yo solamente sé lo que no he logrado. ¿Sí me entiendes? O sea, por ejemplo, fui al Mundial del 2010, sí, pero yo quería ir al del 2014. Yo quería también ir al del 2018, no lo logré. Fui a la Copa América, jugué 2 partidos, sí, pero yo quería jugar 4. A la Confederaciones también jugué 2 partidos, sí, pero yo quería calificar a la siguiente ronda. Quedé campeón de la Copa Oro y quedé 2 veces de la Copa Oro. Fui a los Olímpicos. Los Olímpicos no pasamos de la siguiente ronda. Entonces, gracias a Dios, me ha tocado ser 5 veces campeón con Tigres, pero yo hubiese querido todas esas que perdimos en esta década pasada las hubiésemos ganado. Ahorita estuviéramos hablando no de 5, hubiéramos estado hablando de 8 o 9 de las que perdimos. Hubiera querido ganar la Conca Champions, que es la que no hemos ganado hasta el momento. Entonces, de alguna manera yo sí creo que la gente sí puede lograr muchas cosas y va a depender de muchas
circunstancias, de muchos factores. Yo sí creo que Dios está en medio de todo eso, que al final de cuentas lo que uno se debe de enfocar es realmente en dejar todo de lo que tiene en tus manos, y prácticamente Él va a disponer las cosas que se den. Y lo que no conseguí, pues tampoco me martirizo y me fanatizo como para tratar de a fuerza conseguirlo. Pues ya no lo conseguí, ahorita tengo 32 años y quiero quedar campeón de la Conca Champions. Y en una de esas volver a la selección y hasta ir a otro mundial. Y si no lo consigo, pues no va a depender de mí. Lo que depende de mí es trabajar fuerte, cuidarme, mantenerme, seguir trabajando, y lo demás va a depender de Dios. Me vuelvo, ya me fui para otro lado, vuelvo a los 14 años, que fue cuando llegué con Atlas. Con Atlas, pues era un chavo como muchos, había 40 chicos en la Casa Club que tenían, digamos, las mismas posibilidades de llegar a Primera División. Éramos de diferentes edades, pero había, por ejemplo, 3 de cada categoría, y había muchos, todos ellos, que éramos 40 de diferentes partes de la República, queríamos el mismo sueño, llegar a Primera División. Y más aparte, fuera de esos 40 chavos de la Casa Club, que solamente eran de fuera, todavía estaban prácticamente la mayoría de cada equipo o de cada categoría, que era de Guadalajara. Entonces tú competías no solamente con los de la Casa Club, competías también con los de afuera, que era mucho más bonche. Entonces competías, por ejemplo, yo competía directamente contra 2 de mi posición en mi equipo, que eran 2 chicos de 14 años, que eran uno de fuera de la República, de fuera de esa ciudad, de Guadalajara, exactamente, y competía con 2 o 3 más que eran de Guadalajara, solamente de mi posición en mi equipo. Después tenía que competir contra los de los 15 años, 16, 17, o sea, en realidad... Todo eso era fuerzas básicas. Entonces. Todo eso era para tratar de alcanzar el objetivo de llegar a Primera División, y después, o sea, tienes que, punto unos 15, tienes que competir contra 15. 15 que de alguna manera tú tenías que demostrar, no que fueras mejor que ellos, porque yo siempre supe que no tenía que demostrar que era mejor que nadie, pero yo tenía que hacerme ver, que yo tenía que demostrarme a mí mismo que yo quería ese sueño mucho más que ellos, no que era mejor. Entonces, ¿qué pasaba? De repente algunos de la Casa Club yo los veía. Pues a mí me gustaban las chavitas desde niño. Me gustaban las chavitas, las fiestas. Sí. O sea, yo iba a la secundaria en ese momento y yo agarraba, el entrenamiento era en la tarde. Yo tenía que agarrar el camión de ida a las 7 de la mañana. Íbamos como 4 chavos de ahí de la Casa Club. Llegábamos a las 8, de las 8 a la 1 salíamos y regresábamos en el camión, comíamos, nos íbamos a las 3 a entrenar, llegamos a las 4, de 4 a 6 era el entrenamiento, a las 7 nos regresábamos, cenábamos y dormíamos. Ese era mi día todos los días, y los fines de semana era partido, que era como el examen de la semana. Pero ¿qué pasaba? Tanto entre semana como fines de semana, yo sí me daba cuenta que yo quería más el sueño que mis competencias, porque aunque yo veía mucho con más cualidades que yo sabía que yo quería más ese sueño. ¿Por qué? Porque veía brincándose la barda de la Casa Club a irse de fiesta, a irse con chavitas, y yo me quedaba ahí y yo decía... O sea, a mí me encanta también la fiesta, y me encanta esa chavita que seguramente fue a verla y que hasta que le está pedaleando esa bicicleta, que sabe que me gusta y a él le gusta, pero yo decía, pues yo quiero más el sueño. ¿Y por qué lo quería más? Sí, me encantaba ese sueño de llegar a Primera División, pero me encantaba mucho más la idea de ayudar
a mis padres. ¿Por qué? Porque yo, ahora sí era cuando me cayó el 20 de que realmente no era normal, que era normal mi entorno de decir, ¿sabes qué? Sí es normal en ese radar de territorio donde yo habitaba, pues la escasez y se ve y la gente no se queja de eso. Y yo decía, pero yo ya estando acá, ya veo que le hace demasiada falta a mis papás, porque yo me empecé a dar cuenta que ellos querían mandarme 100 pesos y eran los 100 pesos que faltaban para comer. Entonces yo decía, ¿sabes qué? Me empecé a dar cuenta, me decía, te hacen falta, porque los primeros 6 meses a mí no me pagaban, ya estaba en el Atlas, pero no me pagaban nada. Entonces recuerdo que hablaba cada semana con mamá, porque en ese entonces tampoco tenía ni celular. Y entonces ellos me hablaban y teníamos que esperar turno y había fila para que te hablaran. Ahorita no es como antes, que ahorita muchas personas tienen celulares, pueden mensajear, WhatsApp, lo que sea. Pues antes no, yo tenía que esperar una semana para escuchar la voz de mis padres. Y recuerdo que mi mamá, las primeras veces, pues era un llanto atrás de ese teléfono de ella, y a mí se me ponía la garganta y me decía, hijo, ¿cómo estás? ¿Te están dando bien de comer? Que no sé qué. Para mamá eso era le preocupaba. Yo decía, mamá, sí, me están dando, y la verdad es que está buenísimo. Y la realidad es que el pollo, o sea, por fuera el que nos daban estaba bueno, pero lo abría y parecía que el pollo te decía, deja de tocar, porque empezaba a salir el chisguete de sangre, de verdad. Yo no le podía, crudo, ¿no? Sí, yo no le podía decir, mamá, la verdad está más o menos la comida, algunas cosas sí, otras cosas no, porque también me tocó una época donde en la casa club, en ese momento, había muchos descuidos. O sea, estábamos allí y a muchos tenían la capacidad para irse a comprar, cuando de repente no estaba bien la comida, unos tacos afuera, y decían, no, pues ya, hoy no estuvo bueno, mejor vámonos. No, pues yo me lo tenía que comer así, pero yo no le decía, mamá, ¿sabes qué? Pues está para crudo. No preocuparla. Sí, yo decía, no, mamá, estoy bien. Yo lo que hacía, pues nomás le quito, y lo que no querían los otros, yo quitaba lo bueno, y pues ya lo de sangre lo dejaba, no me lo tragaba crudo. Pero eso no se lo decía a mamá. Cuando ella me decía, ¿te hace falta dinero? No, yo le decía, no, pues la verdad es que no, todo tranquilo. Pero a mí me hacían falta dinero para irme al camión. De ida eran, no recuerdo, pero yo a la semana gastaba 50 pesos en todos los caminos de ida y vuelta. Y yo lo que hacía, la verdad, hasta cierto punto, hasta por conveniencia, me hice un amigo de primera división. Que Dios no se equivoca, porque ese amigo... todavía en ese momento no tenía, todavía no debutaba, pero él ya le pagaban. Y ese amigo era un amigo de fe. Él leía la Biblia, y yo decía, ¿te gusta leer la Biblia? A mí me traía lo de Dios. La verdad es que no quería como que meterme tanto el rollo, porque yo decía, pues él es muy rollo de la Biblia. Yo decía, pues no, en ese momento yo decía, voy a hacerme un amigo que más o menos él sea como de mi mismo espíritu, para tratar de que a ver si me ayuda. Entonces, este amigo que ahorita estoy, bueno, desde ese momento estoy infinitamente agradecido con él, se llama Roberto Chávez, le decían el güero loco. Yo me acerqué y pues le expliqué mi situación, y él dijo, no, carnal, me daba los 50 pesos. Él no sé si le pagaban 1,000... no, o 2,000, 3,000 pesos, no sé cuánto, pero era poco, todavía estaba en reserva, o sea, estaba a un paso de primera división. Pero por 6 meses él me apoyó, me daba 50 pesos. Esos 50 pesos, a mí todavía me sobraban 5 pesitos, y a mí me encantaban las papas. Y yo decía, no inventes, yo ahorraba ese para de repente, cuando ya nomás no podía, decía, pues y era unas papas al mes, qué sé yo. Entonces, y así me la llevé los primeros 6 meses. A los 6 meses ya me empiezan a pagar, porque de estar yo en sexta división, que fue cuando llegué a los 14 años, después me subieron a reservas, por una locura que hizo un entrenador de que le gusté, y justo, no, lo quiero, y me llevó a reservas. Entonces ya me pagaban 1,200. Para mí ya era rico. Yo era rico ya con 1,200 pesos. Entonces, 1,200 pesos.
Pues sí, todas esas cuestiones de escasez, pues al final de cuentas, fíjate, de 1,200 yo ahorraba lo que más podía, seguía en mi misma situación de querer solventar la situación de los camiones, pero esos dinero que a mí me sobraba, yo lo iba ahorrando, y yo seguía en mi misma posición de no gastar nada, y mis papás ya de repente a los 6 meses llegaba a visitarlos y llegaba con 5,000 pesos. No, yo veía la cara de ellos, o sea, era como, ¿sí me entiendes? Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, SoundCloud, Spotify. Encuéntranos en las principales redes sociales como Los Conexionistas.